Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula o píldora educativa, donde me gustaría estar entrelazando algunos conceptos. Como bien decía allí en la presentación, algunos de ellos serán el de inteligencia y solvencia terapéutica. Sobre todo me gustaría ponerlo en relación a lo que vimos en la convivencia 1 en cuanto a situar el tema, ¿no? Me parece como interesante ir uniendo esto. Así que lo primero a compartir es ¿qué es la inteligencia terapéutica? ¿Sí? Vamos a decir que un acompañante es inteligente terapéuticamente hablando cuando logra situar el tema de una manera eficaz. ¿Sí? Podríamos decir, cuando logro ver, identificar el tema, ¿sí?, con el que viene la persona, eso va a ser a la inteligencia terapéutica. Por otro lado, vamos a hablar de solvencia terapéutica cuando ya teniendo identificado el tema, voy a poder echar mano de alguna de las miradas integrativas que componen esta propuesta, que aparecen cosificadas, si quieren, en los diferentes clústeres esenciales, ¿sí? Ver con qué de los diferentes clústeres esenciales que van a ir apareciendo, que ya vienen apareciendo y que van a seguir apareciendo, voy a hacer, ¿sí? mi espacio, voy a construir mi espacio de acompañamiento. Entonces, inteligencia, situar el tema; solvencia, ver con qué mirada avanzar sobre ese tema. Esto sería como lo central, pero antes me gustaría ir a la idea de situar el tema que había quedado como un poquito en el aire. Lo conversamos en la convivencia, pero me gustaría especificarlo, ya que hay como diferentes niveles en cuanto a situar el tema. Nosotros, por un lado, dijimos que tenemos el qué del tema. El qué del tema tiene que ver con una descripción, si quieren, de eso que trae la persona como motivo de consulta. También es una descripción del escenario en donde se da, ¿sí?, ese motivo de consulta. Cuando empezamos a hablar de descripción del escenario, ¿sí?, imagínense que el escenario es como todo lo contextual, donde eso está inmerso. Luego, cuando hablamos también de la descripción del escenario, va a empezar a aparecer la indagación, sin lugar a dudas, del triángulo de la salud mental, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La elucidación o la identificación del tema se va a dar en el trasfondo de esa conversación que nosotros llamamos el triángulo de la salud mental. Entonces, el qué de tema, ¿sí?, una descripción del motivo de consulta, el comienzo de la indagación del triángulo de la salud mental. A mí me gusta, lo tomo del coaching ejecutivo, la categoría a la que pertenece ese tema. Hablamos de categoría cuando es como una instancia superior a la que ese tema pertenece. El trabajo, la relación de pareja, es como un dominio y un poquito más especificado el dominio al que ese tema pertenece, ¿sí? La confianza en la delegación, la fidelidad en la relación de pareja, eso para mí sería como la categoría. Entonces, lo primero que tenemos cuando hablamos del tema es el qué. Es el contenido, es una descripción, contiene el escenario, como tal comienza la indagación del triángulo de la salud mental y podemos empezar a situar la referencia de una categoría. Para mí el tema de la categoría es importante para cuando necesito hacer foco de alguna manera en el tema. Yo puedo traer la categoría y con eso traigo, no es necesario traer todo un parafraseo sobre qué estamos hablando. Este es como el primer nivel del tema, sumamente interesante. Luego tenemos un segundo nivel en el tema que tiene que ver con el cómo la persona está procesando eso. ¿Sí? Ya no es una descripción coyuntural, sino que empieza a aparecer el relato. Si quieren, aparece ya no es el escenario, sino que es la escena, pero aún la escena vivida como una descripción, ¿sí? Aún es la escena vista desde afuera. ¿Por qué digo esto? Porque a lo que voy a estar prestando atención en el cómo es, en términos de categorías que vimos, es si el relato que todavía trae la persona en relación a ese tema está cargado de déficit o defensa, si tiene trozos de contenidos más deficitarios o trozos de contenidos más defensivos. Entonces sigue siendo una cuestión descriptiva. Ya tiene que ver, si quieren, con empezar a ver qué grado de flexibilidad la persona maneja en relación a ese tema, ¿no? Cuán rígida, acuérdense que para nosotros cuanto más rígida está la persona en relación a algo, ¿sí?, mayor psicopatología, perdonen la palabra, hay. Entonces, empezar a ver el grado de flexibilidad y rigidez, lo cual nos va a dar luz muy interesante, o lo cual puede ser nutrido a partir de ver cuánto del relato es defensivo y cuánto es deficitario, ¿no?
Entonces, si yo ya tengo trozos de relatos defensivos y trozos de relatos deficitarios, puedo empezar a contrastarlo con lo que estuve empezando a indagar en el triángulo de la salud mental, ¿sí? Estoy hablando y estoy ligando dos niveles del tema distintos. Uno es el qué, donde empiezo a indagar el triángulo de la salud mental, y el otro es el cómo, donde yo ya hago otro tipo de indagación que tiene que ver con pesquisar trozos de relatos defensivos y deficitarios. Pero acuérdense que el triángulo de la salud mental me va a ayudar a tener un primer indicio si el proceso es un proceso de acompañamiento en desarrollo personal o de salud mental. Entonces yo ya voy a empezar a tener a partir del triángulo, ¿sí?, un primer ordenamiento de qué tipo ético de procesamiento es. Entonces luego, en el cómo, yo también voy a seguir profundizando en la hipótesis que hice o contrastando esa hipótesis según la cantidad de contenido que es más deficitario o defensivo. Vamos hasta acá, estos serían dos niveles del tema. Acuérdense que venimos de inteligencia terapéutica, poder situar eficazmente, eficientemente, efectivamente el tema, ¿sí? Entonces, ahora estamos diciendo qué es situar el tema, que había quedado un poco allí en el aire. Entonces tenemos el qué del tema por un lado, ¿sí?, que tiene que ver con esta descripción, la primera indagación del triángulo o el comienzo de la indagación. Voy a hacer ya una hipótesis en cuanto al del tipo ético de acompañamiento. El cómo de este tema, que se va a relacionar mucho con la cantidad de contenido deficitario y defensivo, lo cual me ayuda a mirar la flexibilidad o rigidez con la que llega la persona. Sigue habiendo bastante descripción ahí porque estoy viendo el tema desde afuera. Y a la espera de un mejor nombre, lo que aparece como una tercer pata de la indagación del tema tiene que ver con lo que le inquieta a la persona, ¿no? Lo que se denomina habitualmente como inquietud, y es qué hace que eso sea un tema importante de ser trabajado. No estoy hablando de importante en el sentido de qué es lo importante para vos, pensando en el valor del tema a elaborar, sino qué hace que eso no sea procesable, ¿no? Yo tengo un tema, la confianza en el trabajo, ¿sí?, y indago, que sería el qué, la categoría, e indago el triangulito y tengo la descripción de los escenarios y probablemente en el cómo voy a tener descripción de algunas escenas también, aún desde afuera. Y ahora voy a empezar a tener ya una indagación más que una descripción, yendo desde lo externo, ¿sí?, desde el relato hacia la experiencia inmediata. Yo lo que voy a buscar al indagar la inquietud es ver cuáles son las regulaciones que ese tema está generando en la persona, ¿sí? Ya después vamos a ligar esto con las metodologías, pero por ahora como para situarlo, yo voy a estar poniendo lupa en qué hace que eso sea un tema para esa persona, qué hace que eso no sea procesable para esa persona. Eso es ir hacia el dolor del tema, eso es salir del relato y encontrar en la experiencia inmediata de la persona, ¿sí?, qué es lo que está pasando que hizo de ese tema algo no procesable, ¿sí? Son como tres niveles distintos, ¿sí?, como a la hora de ordenar el tema. Entonces, definir la inteligencia terapéutica como aquella competencia que me ayuda a situar rápidamente el tema, implica todo esto, ¿sí? Implica el triangulito, implica déficit y defensa, implica indagar la coherencia, ¿sí?, que tiene para esa persona ese tema, es decir, en qué la regula. Son como varias aristas, entonces no es poco el término de inteligencia terapéutica. Por otro lado, tenemos el de solvencia terapéutica, y por lo que dijimos, la solvencia terapéutica va a tener que ver con la apropiación, con la emergencia, con el resonar, con alguno de los clústeres esenciales que venimos viendo y los que vamos a seguir viendo, ¿sí? Porque voy a resonar con algún marco teórico probablemente, o con algún marco metodológico, o con algún marco estratégico, o con algún marco técnico, ¿sí? Entonces, eso va a ser la solvencia, poder ver bien qué de todos los clústeres esenciales, de los diferentes marcos de acompañamiento que vienen de cada clúster esencial, que me va a permitir ir a fondo, ¿sí?, o abordar el tema, no me animaría a decir ir a fondo. Ahora, todo esto para mí es elegancia pragmática, ¿sí? O sea, si bien lo estamos viendo como cositas separadas, inteligencia terapéutica y solvencia terapéutica, para mí estas son las dos competencias que todo acompañante tiene que desarrollar para poder ejercer un acompañamiento desde la elegancia
pragmática, ¿sí? Fíjense, acompáñenme al PowerPoint, va a tener más sentido desde acá. Una forma de ser inteligente y solvente terapéuticamente. La elegancia pragmática se consigue a partir de poder situar rápidamente el tema que trae la persona y a partir de poder encontrar o resonar con cuál es aquel marco de acompañamiento que me va a permitir generar, como bien dice allá, la respuesta más efectiva posible. ¿Sí? O sea, la elegancia pragmática, tomado del mundo de la programación neurolingüística, pero llevado acá al marco que estamos compartiendo de consultor terapéutico en transformación consciente, implica el desarrollo de estas dos competencias. Ahora, la inteligencia terapéutica, tal cual la estamos describiendo, tiene que ver con un principio, ¿sí? No lo vimos como principio, pero lo hablamos mucho, que es el principio de eticidad. ¿Qué es el principio de eticidad? Entender que todo proceso de acompañamiento se dirime entre un proceso de acompañamiento en salud mental o en desarrollo personal. Dijimos que situar el tema incluye el triangulito de la salud mental, también incluye el contraste del triangulito con la detección de los procesos defensivos y deficitarios y también incluye empezar a comprender, aunque sea un poco, la forma en que la persona se está regulando con eso, ¿no? La que hace que eso sea un problema. Todo eso, el output de todo eso, va a generar en mí la tranquilidad de saber si estoy haciendo un tipo de acompañamiento ético u otro tipo de acompañamiento ético. Entonces aprovecho a ligar esto con dos principios del modelo, que los hemos hablado bastante, aunque no los propusimos como principio, pero son principios centrales, ambos dos. Uno, el principio de eticidad, ¿sí? El proceso de acompañar puede darse tanto en salud mental como en desarrollo personal. Y el otro es el principio de integración. El proceso de acompañar requiere de una mirada integrativa basada en una concepción de persona que lo habilite. Como verán, todo esto que venimos conversando, estamos como hilando términos que ya habíamos trabajado juntos, pero me parece sumamente importante poder ir viendo todas estas ecuaciones de manera conjunta, ¿no? Entonces, la inteligencia terapéutica va a tener que ver con respetar el principio de eticidad, ¿sí? Estoy aquí. La solvencia terapéutica va a tener que ver con respetar el principio de integración. Entonces, para mí, hablar de elegancia pragmática tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Son muchos de los términos que venimos trabajando y acá aparecen condensados de una forma muy particular. Lo traigo por las dudas, no sé si lo recordarán o no, pero una respuesta efectiva tenía que ver con nuestra pregunta inicial, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Cómo puedo, al dedicarme al acompañamiento de personas, dar una respuesta lo más efectiva posible a quienes me consultan? Entonces, una forma de dar respuesta a esa pregunta, que apareció, si no me equivoco, en la clase número 1, es que yo voy a dar una respuesta efectiva cuando esté habitando el espacio de acompañamiento o realizando mi acompañamiento desde la elegancia pragmática, lo cual implica ser inteligente y solvente terapéuticamente, o en su equivalente a nivel principios, implica respetar el principio de eticidad y respetar el principio de integración. Entonces, un poco como excusa de compartirles esto de inteligencia y solvencia terapéutica más ordenadamente, también aprovechamos a enlazar esto a lo de tema, ¿sí? Que me parece sumamente importante, que va a seguir tomando forma en los próximos encuentros y en los próximos módulos, pero por lo menos que puedan ir ligando todas estas ideas y lo que ya vimos en cuanto a eticidad e integración. Así que hasta aquí lo que quería compartir. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.